Bueno, voy a arrancar entonces, ¿sí? Dale. Y después, si hay algo que va surgiendo, bueno, lo vamos conversando. Si me quería que se me vea la remera de la fundación a la que pertenezco, pero si se me ve la remera no se me ve la cara. Así que ahí está. Mi nombre es Marianela y yo soy de Bahía Blanca y bueno, trabajo junto a la Fundación Huellas, junto a mi amiga y compañera María Emilia Bianco, que seguro que la ven en las charlas también participando. Y bueno, hace varios años que nos conocemos por suerte y que trabajamos juntas. Bueno, voy a empezar la charla con el tema que nos convoca, ¿sí? ¿Están todos listos por ahí? Bien. Yo les hice una pregunta y estoy esperando una respuesta, pero no sé si alguno tienen caras, me dicen que no se escucha, otros se ríen. No se escucha nada. Bueno, tienen todos caras de ¿qué pasó? Que se quedaron todos colgados. Yo estaba hablando en lengua de señas. ¿Alguno entendió algo? Nada. Persona. Nada. Persona, uno entendió por ahí la seña de persona, sí. eh, Yo entendí que si entre gente. los participantes había alguna persona sorda. Muy bien, yo les pregunté que si alguno de ustedes conocía a alguna persona sorda, pero por ahí Irina debe saber algo de lengua de señas, capaz. Sí, pero te Bueno, enganché cuando habías empezado a hablar. pero me enganchó tarde. Bueno, la idea solamente era empezar así para ponerlos en situación, más que nada bueno, de esto del hecho de ser una persona con discapacidad auditiva o encontrarse con una persona sorda. ¿Qué pasa si ustedes quieren ingresar de repente una persona dice, no escucho bien, voy a conectarme de nuevo? Capaz que era porque no me escuchaba a mí. Yo no estaba hablando, solamente estaba presentándome en lengua de señas y les estaba contando que íbamos a hablar sobre el tema de discapacidad auditiva y si alguno conocía a alguna persona sorda. Eh, la idea siempre nosotros la empezamos así en los cursos porque es ponernos en situación de lo que le pasa a una persona sorda cuando sale al mundo, ¿no? O a una persona con discapacidad auditiva. ¿Qué pasa si de repente una persona con discapacidad auditiva quiere incorporarse a una charla de la red de quinoterapia o a cualquiera de las charlas de las que ahora nosotros podemos acceder en esta cuarentena por Facebook o por Zoom gratuitamente, ¿no? ¿Cuántas de esas charlas nosotros tenemos registro de que pueden llegar a estar interpretadas en lengua de señas para personas sordas?
pocas, ¿no? No sé, habría que ver. Bueno, nosotros en la charla igual de todas maneras le informamos antes a Rita de que si había alguna persona sorda que se conecte y que solicite intérprete, nosotros a disposición, eso para que ustedes lo sepan, teníamos un intérprete en lengua de señas por si había alguna persona sorda que quiera compartir con nosotros la charla. Nosotros siempre hacemos ese ejercicio cortito, como para poder sentirnos en ese lugar de la persona que llega a veces a la institución o que llega a algún lugar a querer compartir algo y no nos está... ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer si no tenemos la posibilidad de ponernos, por ejemplo, a aprender lengua de señas? Yo hoy lo que les voy a contar, el recorrido que vamos a hacer cortito en la charla, y ustedes me van interrumpiendo cuando necesiten, o después hacemos un espacio para preguntas como quieran. Bueno, la idea era primero ponernos en situación, con esto del primer contacto del choque de las lenguas, ¿sí? Como es un tema nuevo para la mayoría, tal vez Irina conoce algo de discapacidad auditiva o conoce a alguna persona sorda o sabe lengua de señas, como recién pudo entender más o menos lo que se decía. No sé si el resto tiene alguno en especial contacto con alguna persona sorda, o tuvo la experiencia. Yo los veo a todos, o sea que pueden levantar la mano si ninguno tuvo contacto. Cecilia. Sí, no con personas sordas. ¿Qué tal? Buen día a todos. Un placer estar acá con ustedes. Buen día. No con personas sordas, pero mi hijo es oyente, pero habla en señas. Habla lengua de señas. Es una lengua de señas que se fue adaptando a la familia, digamos, porque algunas señas son exactamente iguales y otras como él tiene cierta discapacidad motriz, las hemos ido adaptando. Pero hicimos cursos de lengua de señas y nos cambió mucho la vida. Y esto empezó porque cuando era chiquito, a mí me decían que había que comunicarse con pictogramas, y siempre recuerdo que un día tenía 4 años, y se estaba bañando y me quería decir algo, y yo aparecí con todos los pictogramas, y se enojó mucho. Y él estaba intentando contarme que iba a actuar de pastorcito en el colegio. Y yo hacía todos los movimientos para contarme, y yo dije, ¿por qué no darle la seña? Y no, si ya está inventada, ¿por qué tiene que inventarla él? Y así fue como nos fuimos metiendo en el lenguaje de señas. Está. ¿Y alguien más? Totalmente, sí, de acuerdo, si ya está inventada, ¿por qué las tiene que inventar él? Dijo. Bueno, exacto. El recorrido de la charla entonces es un poquito el siguiente, es contarles un caso que nosotros tuvimos de una niña que se llama Melody, con autorización de la mamá, por supuesto, que es una nena que yo conocí en una escuela en la que trabajo, y después tuvimos la oportunidad de que vaya a hacer equinoterapia a la fundación. Contarles un poquito algunos recursos para trabajar en la pista y qué es lo que nosotros podríamos resolver si nos encontramos con una persona con discapacidad auditiva que llega a nosotros. Ahí está una compañera mía, Analía, bienvenida, buen día. Y bueno, y tener algunos recursos para trabajar. Yo ahí lo que escucho es que mi vecino se puso a trabajar, pero bueno, espero que no interrumpa. Si ustedes no escuchan bien, me avisan. Les voy ahora a mostrar... Bueno, genial. Yo les voy a contar entonces, acá les voy a mostrar una foto, si la puedo compartir. Si me dan un segundo, voy a poner compartir pantalla. Esperen que yo me pierdo de la imagen de verlos a... Me van a tener que tener un poquito de paciencia con la tecnología, probamos con Rita, pero... Bueno, a ver. Vamos a poner compartir pantalla. Si no puede llegar a suceder,
Le vamos a preguntar, se lo mandamos a Rit. ¿Me siguen escuchando mientras yo intento compartir pantalla? Sí, te escuchamos bien. Ah, perfecto. Bueno, ahí sí, Ahí está se compartiendo. comparte, si Dios quiere, en un ratito van a ver una foto de Melody, que es una niña que en ese momento, no sé si la ven, tenía 4 años. Ahí vemos perfecto. Perfecto. Bien, genial. Bueno, Melody hermosa, ahí con 4 años, muy chiquitita. Ella, yo la conozco en un momento que llega a una institución donde trabajo. La mamá en su embarazo tuvo un virus y eso le provocó una lesión neuronal a Melody. Entonces, Melody nace con sordera bilateral y es implantada. Le ponen un implante coclear. Vieron que los implantes cocleares es una operación en donde se les pone un dispositivo a los chicos y se les reemplaza una parte del oído interno. Eso hace que le pongan un dispositivo que funciona para captar la audición y para bueno, conectarse desde la vía auditiva, ¿no? No sé si ahí la están, bueno, la siguen viendo, yo voy a dejar de compartir cuando la máquina termine de pensar. Bueno, Melody, los padres se enteran de la posibilidad de la lengua de señas, ¿no es cierto? Porque ella no se comunicaba, estaba muy nerviosa, ahí los volví a ver a todos, ahí me deja tranquila. Tenía muchas reacciones muy, muy fuertes, ella se golpeaba contra la pared, revoleaba todo, estaba muy enojada, no había manera de que se tranquilice y realmente era un terremoto, o sea, una nena con 4 años que tenía una fuerza impresionante y no se sentía bien. Entonces nosotros empezamos con los papás a ver la posibilidad de que Melody, más allá de que ella esté con el implante coclear, pueda poner en palabras todo esto que le pasa y aprenda lengua de señas. ¿Hasta ahí me siguen bien? Sí. Genial. Bueno, el inicio fue súper dificultoso porque realmente a ella, o sea, por su diagnóstico también, ¿no? De la lesión neuronal que ella tiene, tenía reacciones muy impulsivas. De hecho, bueno, ella se agarraba de los pelos enseguida de las personas o revoleaba las cosas. Por ahí ustedes, alguno conoce a algún chico que haya reaccionado así en la fundación. Se enojaba y revoleaba todo, o si ella, por ejemplo, se enojaba mucho y uno tenía que sostenerle un poco las manos para que no agarre los pelos, tiraba los dientes, bueno, no se tranquilizaba. ¿Qué pasa? Cuando Melody empieza a poder poner en palabras todo esto de a poco, empieza a tranquilizarse un poco. Y veíamos, bueno, después la conozco en la situación de escuela y veíamos que en la escuela ella, con toda la exigencia, también necesitaba de disfrutar de otras cosas. Hasta que nos dimos cuenta en la escuela que a Melody le gustaban mucho los caballos. Entonces le propusimos a la mamá que por qué no la llevaba a la fundación a que conozca y a hacer equinoterapia. Bueno, la cuestión es que yo, estando en contacto con los chicos de la fundación, no podía ir los días que iba Melody a la pista, pero sí nos reuníamos con los voluntarios como para que tengan algunas técnicas y algunas señas que puedan utilizar. Le pusimos señas personales a los voluntarios para que Melody los reconozca a cada uno, les ponga un nombre, las señas básicas que se utilizaban en la fundación. Y la cuestión es que, bueno, para ahí este ejemplo, ¿por qué se lo ponemos? Porque Emilia me mandaba de los días que iba a Melody, videos de Melody andando a caballo, que ahora les vamos a mostrar,
Y un día me acuerdo que nosotros siempre estábamos en contacto y yo le preguntaba, ¿cómo estuvo Mel hoy en equinoterapia? Porque realmente en la escuela estaba muy mal. Y ellos me mandaban una foto de Melody, que ahora se las voy a compartir, durmiendo arriba del caballo, con una sonrisa. Y realmente nosotros, o sea, no es que no lo podíamos creer porque sabemos de los buenos efectos que tiene la terapia con caballos para los niños, pero realmente era otra nena en equinoterapia. Cuando yo un día voy a visitarlos, uno de los días que asistí a Melody, me acuerdo que me fui asombrada porque fue la primera vez que yo pude mantener un diálogo corto en lengua de señas con Melody. Ella cambiaba notablemente en la fundación. Entonces mi inquietud siempre era como una duda personal, ¿por qué cuando a un niño le hace también algo, lo tenemos, o sea, yo si fuera por mí, siempre le decíamos con María Emilia, la mandaría de lunes a viernes a equinoterapia, y no pero la mandaría la mayor tiempo a la fundación, digamos. Yo no sé, mi compu está acá medio trabada, no sé ustedes qué ven. Sí, quedó tu cara tildada. Quedó mi cara tildada. Claro, pero te escuchamos voy bien. a tratar. Se escucha bien, solo que quedó Sí, voy a tratar congelado. de salir de acá para poder compartirles otra foto. Ah, quedó congelado algo. Bueno, ahí voy a ver si les puedo compartir otra foto de uno de los días que bueno, que Emi me manda esta foto de Melody, que había tenido un día particularmente muy especial de crisis, tenía crisis fuertes ella, y bueno, y en equinoterapia era otra persona. A ver. Puede ser también porque la conexión es lenta, porque en Bahía Blanca, no sé dónde están ustedes, pero cuando hay lluvia, por mi zona la conexión es lenta. Bueno, ahí está esperando compartir pantalla. Bueno, en realidad contarles la experiencia de Melody era contarles esto de cómo los chicos, no sé si ustedes tuvieron la experiencia con alguna persona sorda en la fundación, pero contarles cómo los chicos obviamente en la terapia asistida con caballos, cómo cambian, y la importancia que tiene de trabajar en equipo y de ustedes poder contar también lo que hacen y cuáles son los efectos de la terapia. No sé si la mayoría de ustedes, me gustaría saber, hasta que por ahí se arregle esta pantalla, si la mayoría trabaja en centros o en fundaciones de equinoterapia, y si tienen la posibilidad de trabajar coordinados en equipo o trabajan mayormente solos. Los que quieran responder pueden activar el micrófono y responden. Ahí Sonia Guijarro. Hola, buenos días. Soy Sonia de Mar del Plata, del Centro Ayun. Nosotros trabajamos con equipos, con cada equipo de los chicos que están yendo al centro. Nos comunicamos, interactuamos con los equipos en reuniones, generalmente son 2 anuales, pero a su vez a través de WhatsApp estamos siempre compartiendo objetivos de trabajo y algunas veces metodología. Nosotros en cuanto a niños con discapacidad auditiva, tuvimos una nena que era tenía discapacidad auditiva y tampoco era ciega. Fue una experiencia preciosa porque si es difícil con auditivo, cuando ni siquiera nos pueden... Ella, perdón, era sordo. ¿Me lo repetís, Mariela? No te escucho.
ella tenía una discapacidad, yo estoy enchufando la compu, era una discapacidad auditiva y además ceguera. Sí. Cuando llegó, su situación aparte socioeconómica era bastante dificultosa, su mamá había fallecido en el parto y la cuidaba su abuela. Y era como que no tenía mucha comunicación con el exterior, la única posibilidad que ella tenía de relacionarse era con su abuela. Entonces fue todo un desafío, pero fue una experiencia bellísima, y logramos que ella pudiera caminar sola y subir al transporte, porque tampoco se animaba a caminar, no se animaba, solamente se paraba contra una pared. Y logramos, bueno, con diferentes, obviamente, con trabajo, que ella pudiera caminar y además guiarse para subir al transporte sola. Después su situación económica y la imposibilidad de su abuela hizo que tuviera que dejar de ir al centro, y nosotros usamos todo, pero a veces escapa la posibilidad de uno también cuando, ¿no? Porque era muy dificultoso. Así que fue una ¿Y linda ustedes experiencia. cómo hacían para comunicarse con ella? ¿Por imitación? Y no nos veía, era simplemente tratar de comunicarnos. Obviamente que la mayor parte la hizo el coterapeuta, ¿no? Cuando logramos que ella pudiera asumir todos los cambios a nivel propioceptivo, de subirla a la rampa, de poder trasladarla arriba del caballo, pero una vez que ella sintió el caballo, era increíble el cambio de su carita, ¿no? Cuando lo sentía y cuando se comunicaba directamente con él. Claro. Sí, los chicos, si alguno tuvo la posibilidad de trabajar con sordociegos por ahí, o de ver de ver algunos abordajes de trabajo, lo que se hace mucho justamente es trabajar sobre su propio cuerpo, moldeando las señas como para que puedan asociarlas a lo que se está trabajando, porque justamente esto que vos decías, o sea, todo lo de su propio esquema también corporal, ¿no es cierto? Pero maravilloso, o sea que ahí hubo una conexión en donde ella se sacó también un miedo. Sí, la verdad que con el caballo. Además que ella lo único que podía era gritar, o sea que toda la experiencia de ella pasaba por gritos. Por el grito. Y haber logrado que ella se relajara, y bueno, fuimos usando elementos que nos fueran separando de ella y le dieran la seguridad, hasta que, bueno, ya te digo, logramos que ella pudiera deambular agarrada de algo que era lo que la guiaba, ¿no? Y no, fue una experiencia muy gratificante, pero siempre la relación fue más íntima con el caballo, que fue quien le dio la seguridad mayor para, a partir de eso, nosotros poder actuar. Y alguien más, gracias, una experiencia, yo particularmente nunca tuve la experiencia de trabajar con sordos ciegos. Sí tengo compañeras que lo hicieron y me parece que es un trabajo maravilloso y también un desafío tremendo. Pero me parece que ahí está, digamos, o sea, lo que las fundaciones de equinoterapia y los centros de equinoterapia, lo que uno tiene que tener en cuenta y saber es que hay una herramienta que seguramente que ustedes ya lo vivencian, o sea, hay una herramienta fabulosa, y el chico ahí, a nosotros lo que nos pasó con Melody, es que nos dimos cuenta de por qué ella cambiaba tanto y por qué era otra nena básicamente en el centro. Porque bueno, cuando un chico se encuentra con un lugar en donde no tiene las exigencias que todo el tiempo le están presionando de afuera para poder resolver algo, se va a sentir obviamente más relajado y es distinto. Ahí lo único que importa es el vínculo de ella con el caballo. No necesita señas, no necesita lenguaje, o sea, es otro tipo de comunicación la que se prioriza. Entonces, bueno, va a estar siempre mejor predispuesto.
A mí me gustaría contarles ahora, a mí se me trabó, yo espero que me vean bien porque se me trabó la pantalla, no sé por qué, con una imagen que quería compartirles, que ahora voy a ver si se la puedo pasar a Rita, y un video, pero quedó acá tildado. Yo no los estoy viendo a ustedes ahora, pero si ustedes me ven bien, yo me quedo tranquila y sigo así, hablándole la compu. Quedó colgada la imagen en como que estás compartiendo la pantalla, pero si querés seguir, la reunión se termina en 7 minutos y volvemos a ingresar con el mismo ID y contraseña. Con el mismo ID. Ujú. Pero ustedes, se quedó tildada mi pantalla y no me ven, pero me escuchan bien y se ven entre ustedes, Te digamos. escuchamos perfecto. Bien, bueno, entonces vamos a seguir así. Yo ahora les voy a contar un poco, bueno, esto de qué es ponernos en el mundo de una persona con discapacidad auditiva, y después me gustaría que nosotros probemos a hacer algunos ejercicios chiquititos como para ver cómo nos podríamos arreglar si de repente viene una persona sorda a la fundación y nosotros no contamos con el recurso de una persona que sepa lengua de señas. ¿Les parece? Genial. No sé si... están los micrófonos silenciados. Sí, sí. Y antes, para terminar con la experiencia de Melody, ahora yo después te voy a pasar, Rita, por teléfono, por ahí el video, por ahí lo podés pasar vos. Sí. También contarles bueno, que esta posibilidad de trabajar junto con el centro y de ver la Melody en otras situaciones, una vez que se escapó uno de los caballos de la fundación, que era el preferido de Melody, se escapó, Fierro, nosotros lo que hicimos después en la escuela con ella es hacerle un cuento sobre cómo había sido toda la situación y la aparición de Fierro, se lo dibujamos, y ella también a partir de eso pudo empezar, digamos, también a narrar. O sea, la conclusión es que Melody en un ambiente libre, como el de equinoterapia, en un lugar en donde se respiraba, digamos, directamente otro aire que no era en la escuela, ella siempre estaba mejor predispuesta a situaciones de comunicación. De hecho, creo que la primer conversación sostenida que yo pude tener con ella en lengua de señas fue el primer día que la fui a visitar, digamos, a equinoterapia. Trataba de que sea un espacio, como yo ya la veía en la escuela, lo que yo hacía era tratar de no invadirla en equinoterapia. Si bien estaba en contacto con los chicos para poder hacer asesoramiento, digamos, desde la manera de cómo comunicarse o cómo dar las consignas, era un espacio de ella, y bueno, y eso hacía también de que ella se sienta mejor. Eso por ahí, como contaban al inicio, bueno, una mamá con esto de los pictogramas y esto de la lengua de señas, a veces la multidiscapacidad en lo que es comunicación hace que nosotros tengamos que buscar otros recursos, ¿no es cierto? Y en el caso de los chicos sordos, el recurso visual también ayuda mucho. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Justamente porque es una cultura visual la de la persona sorda, ¿sí? Entonces ahora lo que yo quería hacer es invitarlos a recorrer un poco con la mente, digamos, es lo que es ese mundo visual, lo que es poder poner las cosas que nosotros queremos decir o las consignas que nosotros queremos dar desde un lugar de una lógica visual. La persona con discapacidad auditiva y la persona sorda tiene un mundo visual. Entonces, todo se va a ordenar y a poder entender en tanto yo lo pueda
ubicar en el espacio y en el tiempo de una manera visual. No sé si hasta ahí me siguen. Si me graban, me trago yo también. No, olvídate, no estamos grabando. En realidad llegó por sugerencia de Marianela, porque conocía nuestro trabajo en la fundación. Y en realidad se acercó como cautelosa, y ella, una de las cosas que teníamos de referencia era que era muy impulsiva. Entonces eso ya nos llamó la atención. Después cuando tomó confianza, o sea, el primer día estaba más temerosa, cuando tomó confianza, esto de ser impulsiva y tirarse arriba del caballo y tirar del pelo y toda esa forma de comunicación que tenía ella con las personas, también lo demostró con los caballos. Una de las cosas que fue muy interesante poder trabajar con ella fue la puesta de límites. Y lo que hicimos fue eso bien claro, o sea, que no podía tirar del pelo de los caballos, que si tiraba del pelo se terminaba la clase, intervenciones muy rígidas, si bien ella no le exigíamos, como dijo Mari, desde cumplir pautas de aprendizaje en cuanto a comunicarse sí o sí con las señas, o sea, tratamos que sea lo más relajado posible, pero sí había pautas de conducta que había que cumplir, por cuestiones de seguridad también, ¿sí? Porque ella no podía estar ni tirándole una patada voladora al caballo, ni tirándole del pelo, ni a los voluntarios o sea, asistencia lateral en un primer momento era imposible, porque ella si tenía a alguien al lado le tiraba del pelo, pero a su vez ir sola arriba del caballo también sin asistencia lateral era muy peligroso, porque no sabíamos en qué momento se podía tirar del caballo. Así que tuvimos que ir negociando eso. Si ella tiraba del pelo, la clase se terminaba. No tardamos mucho en montarla, ¿sí? O sea, una de las primeras cosas que hicimos fue montar, porque la forma de vincularse con ella, digamos, con el trabajo de pie a tierra, era muy difícil porque tenía esas manifestaciones muy impulsivas, que no se daban cuando estaba arriba del caballo. Bueno, las intervenciones estas ella las entendió, o sea, si ella tenía alguna cuestión muy impulsiva, la clase se terminaba, ella lo entendió, y se trabajó mucho con la familia también, ¿no? De decir eso, o sea, que aunque llevara 5 minutos montando, si ella le tiraba del pelo al caballo, se tenía que bajar. Y hubo un cambio también muy importante en cuanto a su posición, esto de decir, bueno, si yo me puedo portar bien cuando me ponen un límite estando arriba del caballo, también me puedo portar bien en mi casa o en la escuela, o si bien el ambiente de equinoterapia a ella le resultaba mucho más simple portarse bien, yo creo que hubo un cambio fundamental en eso, en el lugar que, o cómo la veían a ella en cuanto a respetar una norma y una regla. Que hubo un cambio, que antes no respetaba nada, y que si en un lugar lo pudo hacer, cómo trasladarlo a la vida diaria, digamos. Pero yo siempre digo, si no hubiese sido por este trabajo que hacía Marianela en la escuela, y también, o sea, el trabajo en equipo, hablar con su psiquiatra, o sea, no era solo que se portaba bien en equino, nosotros estábamos todo el tiempo con las antenas paradas, tratando de tener recursos para comunicarnos con ella y poder llevar adelante la actividad. Esto que decía Marianela de nombrar cada uno de los caballos, que no todo era caballo, sino que uno era fierro o ombú, cada uno tenía su nombre, que nosotros lo teníamos que aprender con señas para poder conversar con ella y comunicarnos. ¿Y vos pensás que esto de la impulsividad estaba obviamente ligado a la comunicación o a otra cosa de base por su tema neurológico, digamos, por esta infección intraútero? Sí, son las dos cosas, pero bueno, yo creo que influyen muchísimo unas con otras, o sea, la manifestación, digamos, de esa impulsividad, si lo podía controlar, también era que yo creo que a partir de la actividad o de su forma de, está Mari ya conectada, pero de su forma de
de manejarse en equino, cuestionó si realmente era algo neurológico solamente, o si también tenía que ver con esta imposibilidad de ella de comunicarse. Que incluso antes de que fuera, por eso, sí, o sea, es como que una cosa iba también influyendo en la otra. Se dio la posibilidad de poder cuestionarlo, igual que cuando Mari le ofreció esto de comunicarse con señas. Buenísimo, gracias Memi. Bueno, saludo de nuevo. Hola, primero perdón porque ahora yo me voy a quedar acá tranquila de que los veo mejor a todos y me veo a mí. Bueno, una primera parte media dificultosa, discúlpenme, pero ahora las imágenes o las va a compartir Emilia o porque me sentí súper perdida, así que me imagino ustedes. Para cerrar un poco esto desde el tema de Melody y poder por ahí tratar de nosotros hacernos la idea de este mundo visual, lo que preguntabas vos, Vero, si tal vez tenía que ver en el caso de Melody la impulsividad. Ella también, más allá de, o sea, además de su lesión neuronal que le provoca esta lesión, digamos, por la enfermedad de la mamá en el embarazo, lo que hace que sea más allá de una sordera, una multidiscapacidad, también tenía, digamos, otras conductas más del tipo psiquiátricas que se trabajaban en conjunto con la psiquiatra, de hecho, con un diagnóstico aún no definido, pero también medicada. Lo que sí sucede en general con los chicos sordos es que ahí estamos viendo esa foto en donde la vemos por primera vez tan tranquila. Sí, nosotros tenemos la experiencia de que cualquier chico que no pueda expresar lo que siente, le genera una impulsividad y una bronca que la tiene que sacar de algún modo, ¿no? Pasa eso por lo general, o sea, en el caso de la discapacidad auditiva, no digo que la mayoría tengan problemas de conducta, pero sí hay una situación general, la persona sorda es muy tenaz, es muy, como muy tosuda en algún punto, terca, dicen algunos, pero bueno, la imposibilidad que a mí me da el lenguaje me lleva a tener una actitud más cerrada a veces con el mundo, ¿no? O sea, es esto, uno puede compartir lo que le pasa en palabras. Melody pudo empezar a través de la lengua de señas a elegir la comida que quería comer, a poder pedir las cosas, y bueno, y esto también en equinoterapia surgía mucho, porque bueno, nos complementaba, digamos, toda digamos, toda esta comunicación de que, bueno, las cosas que surgían en equinoterapia, nosotros ya sabíamos que era lo que a Melody le interesaba y entonces eso lo podíamos usar para de ahí disparar la comunicación de ella e incorporarle también nuevas señas. Lo único que a nosotros sí nos pasó fue que eso también se fue conversando con los papás y que por ahí les puede llegar a ustedes a pasar, o seguramente que a alguien le pasó, es que a veces los papás se encuentran como que muy tironeados con esto de la conducta del chico y de cómo ponerle el límite, y entonces a Melody, si Melody se portaba mal, lo primero que hacía la mamá era sacarle, decirle, bueno, no vas a ir a equinoterapia. Entonces, nosotros decíamos, no puede estar de la mano esto, porque equinoterapia es el lugar en donde ella realmente se manifiesta bien. Entonces, el límite tiene que estar en otro lado, porque sucedía esto, de que ella se mandaba una macana en la escuela, o se la pasaba tirándole los pelos a alguien a la mañana, y entonces el castigo era que no iba a equinoterapia, que era lo que mejor la hacía sentir. Así que bueno, si Melody tenía alguna conducta negativa en equinoterapia,
Entonces, bueno, ahí sí, o sea, arreglaban equinoterapia, o bueno, no vas a montar, o hasta que no estés tranquila no vas a hacer esto. Pero no canjearle ese estímulo que es el que mejor la hacía sentir, digamos. Bueno, ahora me gustaría verlos a todos. Si quieren, vemos el videíto de Memi estás ahí con Melody con algunos juegos de imitación. Así después los puedo ver a todos para que muevan sus manos. Yo te estoy viendo el que yo digo, no, qué bajón, que estoy prendiendo de nuevo la compu. Ahí se está viendo perfecto el video. ¿Cuál es ahora? Hija, ¿cuál es? A mí no me estaba ahí con cinta. Estaba tironeándola. Ahí no sé si nos volvemos a ver todos. Ay, Maxi, busca la vez. ¿Cuál es? ¿Para qué te parió? No puedes esperar. Se están viendo todas las imágenes. No puedo dejar de compartir. Bueno, porque se ve que está medio trabado el Zoom. Bueno, no importa, dificultosa la conexión. Arriba, Bueno, Memi, ya está. arriba, ¿Qué va a hacer? A ver esta. arriba, Por lo Memi, menos que no se vea la conversación. No, tampoco. Ahí El está. fuego. Ahí ya la saqué. Otra Ahí cosa. te veo. Son cosas que pasan, bueno, son cosas que pasan. Bueno, a mí me gustaría ahora en este momento ver a todos, o sea, verlos a todos los que están con las fotos y vamos a tratar de hacer un ejercicio simple y de tratar de ubicarnos en este mundo visual, para dejar de lado un poco la experiencia de Melody específicamente, que bueno, que no pudimos ni pasar los videos, y entender un poco esto de que yo les decía del mundo y de la cultura visual. Cuando nosotros nos encontramos con una persona con discapacidad auditiva, así, o con un chico sordo, nosotros tenemos que pensar de que todo ese mundo de lenguaje que nosotros queremos expresarle al chico, o esa consigna que queremos darle, la tenemos que simplificar, ¿sí? Y la tenemos que simplificar, yo les voy a contar cómo pretendo que ustedes me sigan, y si ustedes no entienden, me paran y retomamos. ¿Cómo hacer para entender esta lógica visual? O sea, yo tengo que pensar como si fuera en un diseño escenográfico, para tener éxito en la comunicación. Entonces, yo me pongo en este lugar. Viene un chico a la fundación que yo sé que es sordo o que tiene alguna cuestión en la comunicación, y yo no tengo el recurso de lengua de señas. Si nosotros tenemos la posibilidad de que en esas clases haya una persona que a mí me pueda acompañar desde la lengua de señas, buenísimo. Pero ¿qué pasa si yo no tengo el recurso de una persona que me esté acompañando, como nosotros tuvimos en el caso de Melody?
¿cómo me arreglo yo con esa persona? Hasta ahí vamos. ¿Qué puedo hacer yo desde mis posibilidades de comunicación para poder comunicarme con ese chico? Bueno, nosotros cuando tenemos un discurso o cuando queremos dar una consigna o cuando tenemos una idea, ¿sí?, que transmitirle al chico, tenemos que poner en ese escenario que yo tengo adelante, lo tengo que pensar como si fuera una escenografía, yo tengo que poner el espacio que necesito, los objetos que yo necesito y los movimientos que yo necesito. Entonces, este recorrido de lógica visual sería algo así. Supónganse que, por ejemplo, yo tengo que darle una consigna sencilla y es que vamos a dirigirnos con el caballo hacia la esquina que está sobre aquel lado de la pista, y específicamente, bueno, nos vamos a dirigir a la zona de donde están los tachos para hacer el circuito, por ejemplo. Nosotros tenemos que pensar esa frase o esa consigna que nosotros damos desde lo más grande hasta lo más pequeño. ¿Me van siguiendo hasta ahí? Sí. Están todos los teléfonos, micrófonos silenciados, y no sé si me siguen o no me siguen. Entonces, lo que nosotros querramos seguir lo vamos a pensar desde lo más grande hasta lo más pequeño. ¿Cuál es el objetivo de esa consigna que yo voy a dar? El objetivo de esa consigna que yo voy a dar es que me quiero dirigir a ese lugar y no a otro, ¿no? Entonces yo solamente voy a ubicar primero el lugar, que es el más importante, y si el caballo está acá, ¿sí?, yo le puedo indicar que me subo arriba del caballo y el caballo lo dirijo hacia el lugar. Se ve como muy complejo, pero por ejemplo, vamos a probar que resolvamos entre todos. Si yo, por ejemplo, quiero decirle a un chico, anda a buscar el casco que está adentro de la oficina, ¿sí? ¿Todos escucharon esa consigna? Sí. Sí, sí. Anda a buscar el casco que está dentro de la oficina. ¿Qué sería lo más importante que yo tengo que ubicar en la comunicación? ¿Qué sería lo más grande de esa oración? Anda a buscar el casco que está dentro de la oficina. El casco. La oficina. ¿Qué es lo primero que yo tengo que identificar? Primero la oficina, ahí va. Entonces, primero la oficina, que es a donde yo tengo que ir, y después el casco. Entonces, voy a marcar la oficina, que seguramente puedo, ¿no es cierto? Si yo no sé la seña específica de oficina, la puedo señalar, o cómo marcarían un lugar con sus manos. ¿Cómo harían para marcar un lugar específico si no lo pueden señalar? Los veo a todos parados, pero no sé si se corta la comunicación o podría ser algo así. Claro. Voy a la oficina y ¿cómo dirían casco? Primero tal vez yo señalaría dentro de la oficina, ¿en dónde? También. Está Blandina que sabe lengua de señas. ¿Y el casco cómo lo harían? Sí, o sea, es la seña que utilicen en la pista también. No sé. Claro, me lo pondría, o sea, directamente. Los veo todos como medios trabados y quería verlos por ahí. Entonces, yo voy primero a la oficina, que es el lugar más grande, y después le digo que busque el casco. Nosotros en la pista lo que podemos hacer es
buscar señas que, si bien no sean las señas que son las oficiales de la lengua de señas, nosotros lo que tenemos que hacer es buscar recursos que a nosotros nos sirvan para comunicarnos y establecer como si fuera un código, ¿sí? Con el chico. Por ejemplo, nosotros podemos ponerle al casco esta seña, caballo, ¿cómo la harían, por ejemplo? Están todos los micrófonos silenciados y no sé si lo ven. Yo no les veo las manos, pero por ejemplo, caballo podría ser tranquilamente así, ¿no es cierto? De hecho es la seña de caballo. Nosotros lo que hicimos también fue establecer algunas señas para lo que es caminar, para lo que es trote, y algunas consignas sencillas. O sea, la idea es que ustedes establezcan con el chico, entre ustedes, en el trabajo, que vayan pudiendo establecer las señas. No necesariamente tiene que ser una seña oficial. Mientras que ustedes la puedan compartir con el chico, lo que se prioriza es la comunicación. No sé si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta específica, porque yo los veo a todos con los micrófonos silenciados y les veo las fotos, no los veo si me están siguiendo, si no me están siguiendo, si tienen a dudas, si están entendiendo. Esther de Suyay levantó la mano. ¿Puede ser, Esther, que quieras hacer una pregunta? Tenés que volver a activar tu micrófono. Quería hacerle un comentario a Marianela. Yo me interesé en aprender lenguaje de señas, justamente me había inscrito en un curso este año, pero con esta pandemia no lo pude empezar. Y rastreando encontré un curso de lenguaje de señas súper interesante en la Universidad de Río Cuarto. Les transmito esto porque está genial el curso, va a la 6ª clase, quedan todas las clases grabadas, y consta de 16 encuentros. Esto se los transmito por si se llega a cortar la comunicación y a alguien le interesa. La verdad que estoy re feliz, yo no conocía el lenguaje de señas, el lenguaje datilológico, y estoy re feliz de poderlo abordar y conocer. Nosotros en nuestro centro tenemos un alumno justamente con discapacidad auditiva, y bueno, siempre nos hemos comunicado con él, como dice Marianela, creando consignas muy relacionadas con él, y también con material gráfico. Y bueno, tuvo una operación visual, tal cual. ¿Se escucha? Sí, te escuchamos. Nosotros también nos comunicamos mucho con tarjetas gráficas, y estamos re felices. Él hace 3 años que concurre al centro, porque a medida que él ve la tarjeta gráfica, lo que hemos logrado que pueda confeccionar oraciones y comunicarse con nosotros. Les transmití esto del lenguaje de señas porque a mí me está resultando excelente ese curso que organizó la Universidad de Río Cuarto. Y te hago una consulta, las oraciones él en lengua de señas, ¿no? ¿Las produce? No, porque él no conoce el lenguaje de señas, él no lo conoce. Tratamos, dentro de sus posibilidades, que él emite algunos sonidos, y con sus manos, él, como hace 3 años, como que tenemos un contacto muy directo y nos podemos comunicar. Por ejemplo, si le mostramos, suponete, helado, él hace a mí me gusta helado, y nosotros lo interpretamos perfectamente, y él nosotros, o sea,
yo me inquieté por aprender lenguaje de señas porque creo que, bueno, en el caso de él que no conoce el lenguaje de señas, no me puedo comunicar. Pero, como vos decís, si concurre alguien al centro y puede expresarse por lenguaje de señas, sería muy interesante que hubiera un profesional que pudiera comunicarse con él, como vos decís. Pero también hay otros recursos. Hay otros recursos que a veces uno no están escritos en los libros. Es el momento, la necesidad de comunicarnos lo que nos hace a veces crear recursos que a lo mejor no lo teníamos pensado. Muchas gracias por tus consejos, Marianela. Totalmente. Sí, no, yo me siento un poco mal porque sé que está dificultosa la conexión, pero no sé si es en general de Zoom o es de mi barrio, lo que fuera, entonces me siento como que un poco no pudimos relajarnos en la charla de poder seguirla. Gracias, Esther, por la experiencia, pero es totalmente lo que decís vos. Si nosotros tenemos el recurso, primero que es un placer escuchar que alguien se interese por la lengua de señas, porque vos recién nombraste esto, nosotros no usamos la lengua de señas con él porque él no sabe lengua de señas. Y yo te puedo asegurar que un chico sordo, por más que no conozca la lengua de señas, porque no la usa en su familia, siempre la termina aprendiendo y la termina necesitando. Mirá si tal vez no es el centro y el lugar de equinoterapia, el lugar en donde él va a poder incluso aprender de a poco tal vez la lengua. No sé si se entiende. Lo que digo es que muchos chicos sordos se crían en un ambiente familiar oyente. Y no todas las familias están de acuerdo con que las personas sordas utilicen la lengua de señas para comunicarse, porque en realidad uno como papá lo que siempre espera es que su hijo hable. Pero yo les puedo asegurar que el éxito de la comunicación está en que uno se pueda amoldar a las posibilidades del chico, como decís vos, y no necesariamente que ese chico se tenga que amoldar a mis posibilidades de comunicación. Es muy difícil para la persona sorda ponerse en el lugar del mundo oyente. Muchas veces está la creencia de que leen fácilmente los labios. Y yo los invito a ustedes a que pongan un video cualquiera en YouTube y lo pongan sin audio, por ejemplo, a ver si en realidad esto de leer los labios fluye tanto. Siempre es muy dificultoso. Entonces, como dice Esther, si tenemos el recurso de la persona que sabe lengua de señas, buenísimo, nosotros ahí ya entramos a trabajar desde otro lugar en el equipo. Si no tenemos el recurso... Se cortó el audio de Marianela. Pésima la conexión. Se le desconectó a ella. Sí. Se desconectó. Tenés que activar el micrófono, Mari. Está desactivado tu micrófono. Ahí está. Se me cortó y se me volvió a conectar, no sé por qué. Lo que le decía a Esther es esto, de un poco tener en cuenta esto del diseño visual del que hablábamos. Si nosotros simplificamos nuestro mundo del lenguaje a pensar la comunicación en un espacio visual y en un diseño visual, nosotros ahí en el centro ya vamos a tener el recurso que necesitamos. ¿Por qué? Porque ubicamos las cosas que necesitamos en un plano y de ahí nosotros podemos hacer directamente los movimientos o podemos señalar. Yo no sé si esta parte se entendió. Lo de ubicar las cosas y las situaciones como si fueran una escenografía de teatro. Entonces, todo eso, pensarlo de una manera simple. Ustedes piensen que el lenguaje en sí es muy dificultoso.
nosotros usamos miles de palabras, hablamos con un montón de conectores, palabras chiquititas, todas cosas que el chico con discapacidad auditiva le van como ensuciando y ensuciando ese mensaje. Si nosotros la consigna que tenemos que dar en la pista la podemos simplificar a ordenar esa consigna, ese lenguaje, de lo más grande a lo más pequeño, en 3 palabras importantes, vamos a poder relacionarlo en el espacio y vamos a poder señalarlo y hacerle relaciones hasta con, digamos, con nuestras manos. ¿Hay alguien en el chat que puso? Sí, Martín Arroy pidió la palabra y hizo una pregunta, si la quiere hacer verbalmente. Y gracias por tu charla. Nada, la pregunta es, en general, los sordos, ¿conocen el alfabeto de señas? El alfabeto. Cuando yo era chico lo aprendí y tal vez hoy no sé si me lo acuerdo todo, pero lo sé la mayoría. Y entonces la pregunta es, si ya conocemos el alfabeto en señas, tal vez yo no conozco el lenguaje de señas, y la pregunta es si ellos lo conocen para poder comunicarnos con ellos de esa manera. Eso, no sé tu experiencia o no sé la realidad del sordo. Primero aprenden las señas, primero aprenden el alfabeto, no sé si sería una manera de comunicarme con ellos, esa es la pregunta. Bueno, hola Martín, yo te conozco, pero porque me hiciste el contacto para la charla. Acá yo pude abrir el chat y veo algunas preguntas que están relacionadas también con la tuya. No sé si se me escucha bien porque dice que la conexión de internet es inestable. ¿Me escuchan bien? Sí, ahí veo unos deditos. Bueno, dicen, por ejemplo, una es, dice que se usa el alfabeto, dice en el chat, pero que cada palabra tiene su seña. Otra pregunta dice si la lengua de señas es universal. Y acá Irina contesta y también habla de siempre y cuando la persona esté alfabetizada. Bueno, hay varias cosas. La lengua de señas no es una lengua universal. Cada país tiene su lengua de señas e incluso hay regionalismos, como a nosotros nos sucede, que hay algunos modismos propios de una región dentro de nuestro mismo país, que se usan en el norte, no se usan en el sur, no se usan en provincia. La lengua de señas no es universal. Con respecto a lo que es el alfabeto, como vos decías, y el dactilológico, uno sí lo puede usar para presentarse, para decir su nombre, para decir alguna palabra. Pero en realidad sería muy, muy difícil pensar en que toda nuestra comunicación podría ser a través del alfabeto, porque entonces yo tendría que estar deletreando palabra por palabra, ¿se entiende? Y en realidad cada seña tiene, para todo lo que nosotros queremos decir, tal vez no encontremos en la lengua de señas una seña específica, pero sí se puede decir de otra manera. La lengua de señas es una lengua que tiene sus características propias, tiene una estructura que es diferente a la del español, y por eso nosotros, si alguna vez a los chicos sordos los escuchamos hablar, vamos a ver que ellos usan una estructura diferente del lenguaje. Yo tenía un cuadrito para mostrarles, pero bueno, como es tan dificultosa la conexión y no queremos que se trabe, por ahí en otro momento les puedo compartir a través de la página otro tipo de material para mostrarles esto. Por eso les decía lo de la lógica visual. La lengua de señas tiene una gramática que es propia de la lengua de señas, no es la gramática del español. Por eso nosotros cuando escuchamos a una persona sorda adulta, o cuando nos escribe un mensaje una persona adulta, por ejemplo pone, yo tu casa, ir tomar mate. ¿Todos me escucharon esa oración? Sí.
Él no me pone, yo voy a ir a tu casa a tomar mate, o mañana voy a tu casa a tomar mate, como nos podemos escribir nosotros. Ellos usan una gramática diferente. Entonces ahí seguramente que la persona sorda me ponga, yo, casa tuya, tomar mate, por ejemplo, ¿no? Bueno, él me está escribiendo como él se imagina la oración. ¿Se acuerdan lo que les decía antes de la lógica visual? Bueno, es la lógica de la gramática de la lengua de señas. Yo voy de lo más grande a lo más particular. Lo que primero me está indicando es que va a venir a mi casa, ¿sí? A tu casa a tomar mate. La mayoría de la gente se piensa que nosotros, si nos encontramos con una persona sorda y no sabemos lengua de señas, dice, bueno, le escribo, por ejemplo, ¿no? Le escribo la oración. Y que nosotros nos podemos comunicar, si nosotros, ¿qué pasa? Cuando nosotros decimos, bueno, no me entiendo con la persona sorda, le escribo un cartel y se lo muestro. Pero ¿qué pasa? No todas las personas sordas están alfabetizadas. ¿Esto qué quiere decir? Para que ustedes les den una idea, las personas sordas aprenden el español, o sea, aprenden a leer y a escribir como si fuera un segundo idioma. Por eso es muy dificultoso. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si alguno de ustedes estudió inglés, francés o alguna segunda lengua que no sea la lengua de señas, vieron que se utilizan recursos y métodos especiales para enseñar segundas lenguas. Nosotros aprendemos listas de vocabulario, aprendemos cómo se relacionan esas palabras. Bueno, para la persona sorda, su primera lengua es la lengua de señas. Por eso la persona sorda tiene una cultura visual, porque las lenguas de señas son lenguas visuales, ¿sí? Entonces, por eso mismo, en esa cultura visual, se ubican los hechos y las personas en un espacio. Cuando yo aprendo lengua de señas, Esther creo que se me fue, pero seguramente estarán, digamos, aprendiendo esta parte. Cuando aprendo lengua de señas, aprendo a ubicar las cosas en un espacio, porque yo después esas cosas que yo tengo en este espacio, las puedo relacionar. Yo no sé si ahí todos me ven las manos. ¿Me ven las manos todos acá? Sí, me ven bien, yo me veo. Bueno, si por ejemplo, yo de repente estoy con el caballo acá, y acá le puse al caballo y lo ubiqué a la chica dentro del caballo, y más adelante, acá, yo ubiqué el tarro, el tacho, digamos, el objetivo donde yo quería llegar, ¿qué es lo que yo directamente puedo hacer? Llevar al caballo que yo tengo acá con la mano directamente con este movimiento. Por eso se habla de un plano visual, ¿se entiende? Porque si yo todo eso, vení de acá hasta acá, se lo tengo que decir con la lengua a un niño que no sabe leer los labios, que no está entendiendo nada de lo que me dice, de lo que yo le digo, que no se lo puedo transmitir desde lo escrito, se va a confundir la consigna, ¿se entiende? Por eso uno habla de una lógica visual, que va de lo más grande a lo más particular, porque con mis manos yo le puedo señalar algo, y si yo estoy con el chico al lado, le puedo decir que nosotros vamos hasta allá, solamente con el movimiento de la mano. Después preguntaban, bueno, la lengua de señas no es universal. Alguien preguntaba si claro, de lo macro a lo micro, dice Cristina, tal cual. Por eso yo les hablaba de que a veces lo comparo con hacer una escenografía de la situación, ¿sí? Yo me hago en mi cabeza como una escenografía y ubico las personas y los objetos y de ahí los llevo y los relaciono.
Igual yo los invito a todos a aprender lengua de señas, que bueno, ¿qué les voy a decir? Para mí es maravilloso. Pero también que perdamos ese miedo de que si no sabemos lengua de señas, si nos encontramos con una persona sorda, nosotros podemos comunicarnos y tenemos recursos, porque la lengua de señas, más allá de la seña específica que yo necesito para comunicarme, es un conjunto de todo, es un conjunto de mi postura corporal, de mi actitud para con la comunicación, de mi cara, de mi gesto, y como ustedes saben, igual que ya están trabajando con chicos con discapacidad, la mayoría, lo que importa, más allá de que yo hable la misma lengua con la otra persona, es la comunicación. Entonces, si yo en el centro de equinoterapia resuelvo, qué sé yo, usar esta seña para galope o para trote, y esta seña para cuando el caballo tiene que caminar, y creo mi propio código, y eso me funciona con el chico, ¿quién me va a venir a decir que está mal? Si lo que yo estoy priorizando es la comunicación, ¿se entiende? Lo más importante es que mi comunicación y vínculo tenga éxito. Después, si me equivoco con alguna seña, o si, qué sé yo, si bueno, lo importante no es, y siempre uno está al lado del chico, o sea, no va a suceder nada fuera de lugar, eso es a lo que voy. Sí, es un dato importante. ¿Me interrumpo, Mari? Sí. Un poco también con lo que decís, yo no sé lengua de señas, y una de las cosas que se planteó, que no fue con Mel, sino con otra chica que yo les compartí, que ella ahora tiene un blog de lengua de señas, que es Alegría, que es una chica sorda, que ahora ya es adolescente, pero cuando empezó a tomar clases, digamos, en realidad empezó por equinoterapia en la fundación, cuando era muy chiquita, porque tenía 5 o 6 años, porque le gustaban los caballos. Entonces, para tener otra terapia más, poder asistir a equinoterapia, porque a ella le gustaban los caballos. Entonces, una de las cosas que se le planteó desde la institución a ella y a la familia era que ninguno del equipo manejaba lengua de señas. Entonces, bueno, nada, empezamos igual, tratando de, con ayuda de su familia, bueno, y también con Mari, de establecer algunas palabras básicas para poder relacionarnos. Y lo que fue muy importante fue el contacto visual, porque ella, a medida que iba avanzando desde lo deportivo, porque además apuntamos a eso, porque tenía muchas condiciones, y las tiene, y hoy en día sigue practicando equitación, lo que más se nos dificultaba era que ella nos miraba solamente cuando nos quería preguntar algo, o cuando ella tenía una duda. Pero si yo le tenía que dar alguna indicación de esto de trote, galope, que ya lo teníamos, alto, paso, tranquila, y un montón de indicaciones más, no me miraba. Entonces, cuando ella empezaba a trotar o galopar con su caballo, se iba a otra dimensión y no nos miraba, y si yo le quería dar una indicación, no lograba que me mirara. Entonces eso tal vez fue en ella, y creo que también se puede poner como ejemplo para los demás, que una de las cosas que más tuvimos que trabajar, más allá del lenguaje que yo tenía que aprender, la lengua que yo tenía que aprender o no, esto de que estuviera atenta a cuando el profesor le daba una indicación, ¿sí? Porque terminaba siendo peligroso. Ella tenía muchas condiciones, podía galopar y andar a caballo y demás, pero lo que tuvimos que trabajar era eso, ¿no? Que tener el contacto visual para poder... que no te baje la mirada. La indica, sí, si además se mandaban alguna travesura, porque a veces también entre una clase y otra, si se quedaban jugando, ella sabía que si la teníamos que retar por algo, ella no te miraba y ya con eso era suficiente, pero cuando estaba montada, el tema ese de mirame, todo el tiempo era mirame, cuando ella pudo pasar eso, ¿sí? De entender que para ella poder avanzar en cuanto a lo deportivo tenía que poder mirar a su entrenador, fue cuando pudimos hacer el traspaso a un profe de equitación.
O sea, nuestro trabajo, que empezó siendo como algo más terapéutico, y después vimos que tenía muchas condiciones en cuanto a lo deportivo, y no la queríamos limitar, queríamos que tome clases con un profe de equitación, que tampoco sabe lengua de señas, pero aprendió las señas básicas, estas que decimos de conducción, de los aires del caballo, y posturales, esto de, bueno, bajar los talones, poner derecha la espalda y demás. Ninguna manejábamos la lengua de señas, y ella pudo avanzar en lo deportivo, y hoy participa en los concursos de salto convencionales. O sea, era una limitación nuestra, pero que tuvimos que darle la posibilidad a ella, y la única adaptación, digamos, fue esa, de que entienda que tenía que mirar a su entrenador, a su profe. Claro, bueno. Y eso que decís vos, es muy común que cuando el chico sordo se enoje, lo primero que hace es no mirarte, porque entonces pierde el contacto. Y me gustaría que Vero, antes de que se nos vuelva a cortar, me dijo si después podía decir algo por el chat, y no sé qué querías compartir. No, justo lo dijo Memi, en realidad, porque, bueno, nosotros hemos trabajado también con chicos o hipoacúsicos severos o sordos, no muchos, pero, y sobre todo eso, cómo es importante mantenerse dentro del campo visual, por un tema también de normas de seguridad, porque ellos llegan y el ambiente es gigante, y bueno, uno tiene que estar siempre en su campo para poder comunicarse, ¿no? Y también nos pasó con un chico que realmente montaba bien, él tenía tiene una parálisis cerebral, una cuadriparesia, y él, pero hace un trote levantado espectacular, ya empezó a trabajar en parecuestres, pero bueno, tuvimos que crear una serie de señas para que él pudiese también desplazarse, hacer todas estas figuras y demás, de una manera segura, siempre manteniendo la seguridad ante todo. Entonces eso, nada, lo dijo Memi, me parecía que estaba bueno resaltar que hay que mantenerse dentro del campo visual de ellos para poder comunicar, si no es complicado. Tal cual, lo que siempre, ahora la voy a invitar también y creo que Irina, que a ver que nos cuente su experiencia también con lengua de señas, si tiene ganas. Y es como decís vos, o sea, lo primero que hay que tener en cuenta es que la cultura del sordo es una cultura visual. Entonces, todo lo que salga y emerja incluso de mi cuerpo, ¿sí?, va a ser lo que a mí me dé la posibilidad de comunicarme. Después, si yo necesito inventar señas caseras porque no tengo el recurso, por supuesto, lo más lindo siempre va a ser, ¿qué pasa? Los sordos plantean mucho el acceso a la lengua de señas. ¿Por qué? Una vez una amiga, de hecho, me planteó, yo le conté, Melody está yendo a la fundación. Entonces me dice, ¿hay intérprete en lengua de señas para sus clases? Y yo le dije, no, le digo, yo no puedo ir esos días, pero trabajamos en conjunto con los voluntarios para que, bueno, acordar algunas señas, algunas pautas. Y ella, como sorda adulta, ¿no es cierto?, me plantea con mucha razón y me dice, pero no es lo mismo, porque la riqueza de todo lo que puede aprender se la pierde. Y sí, es real, o sea, no va a ser lo mismo dar clases, ¿por qué? Justamente por lo que acaban de exponer Memi y Vero. La discapacidad sensorial, cuando no hablamos de multidiscapacidad y hablamos solamente de una discapacidad sensorial, como puede ser la sordera o la ceguera, que bueno, Martín me contó que trabajó más con personas ciegas, yo no tengo experiencia con ciegos, nosotros lo que podemos ver es que en esa discapacidad en donde tal vez no está lo motor, esa persona tiene muchas más condiciones incluso para poder seguir aprendiendo y tomar clases directamente, no de tratamiento de equinoterapia, sino tomar clases de equitación. Entonces, bueno, tal vez como dice Memi, uno sea un paso para un primer acercamiento, para sentar algunas bases y para dar algunas pautas en la escuela de equinoterapia, y para esa persona puede ser descubrir su mundo.
Alegría descubrió su mundo con el mundo de los caballos, y de hecho hoy nosotros vivimos en una zona alejada de Bahía Blanca. Ella es mi vecina, vive a la vuelta de mi casa, y ella está acá con su familia y con los caballos, y tiene su caballo acá, y yo creo que ella ha descubierto un mundo en el cual ella se puede mostrar. ¿Por qué? Yo les voy a contar, tal vez después la podamos incluso invitar a que cuente, si continúa la pandemia. A mí se me ocurría que tal vez ella con un intérprete podía contarles en algún momento su experiencia. Alegría es una adolescente hermosa, debe tener ahora unos 17 años, y ella nunca se pudo alfabetizar, como decía Irina, que no todos, o sea, esto del tema de que no todos los sordos tienen la posibilidad de alfabetizarse. Yo trabajé, por ejemplo, con Alegría, y a ella, por una cuestión, no sé bien, o sea, cuál, si de memoria, o cuál es la cuestión que a ella le está impidiendo acceder al lenguaje escrito, le cuesta mucho la lectura y la alfabetización. Entonces, se reduce su mundo, ¿se entiende? Es como que el mundo de la persona sorda se va reduciendo tanto el acceso a la información, que entonces, si yo no puedo acceder a una charla porque no tiene intérprete, y tampoco puedo acceder a un texto escrito de lo que me interesa, por ejemplo, leer un libro sobre caballos porque no comprendo el lenguaje escrito, ¿qué hago de dónde evacúo toda esas ganas de conocer el mundo? ¿Se entiende? Entonces, por eso los sordos piden mucho esta cuestión del acceso en lengua de señas, porque si no se reduce demasiado el mundo a las cosas específicas a las cuales solo el oyente se le ocurre poner un intérprete de lengua de señas en las charlas. No sé si un poco se entiende mi idea. Por ejemplo, yo ahora estoy investigando sobre bioconstrucción. Entonces me planteaba esto, bueno, ¿cuántas de las charlas que se proponen en internet o en bioconstrucción o lo que fuere, o en equinoterapia, qué pasa si a un sordo se le ocurre decir, me quiero hacer mi casa, voy a participar de esto, voy a participar de la charla de equinoterapia porque quiero conocer? No todo es accesible y no todos los sordos pueden leer. Bueno, un poco la idea era tratar de hacerles, por ahí, pensar un poco esto desde el lado del mundo de la cultura visual. Yo creo que un poco lo más importante que yo quería transmitirles en la charla es eso que un poco me ayudaron Memi y Vero a cerrar, en esto de tener en cuenta que yo me estoy enfrentando a una persona donde su cultura es diferente. Y es una cultura muy rica, y ellos viven, o sea, la comunidad de sordos es una comunidad muy fuerte en donde todo esto se defiende. De hecho, ahora están pidiendo algo tan sencillo como que las personas en época de pandemia, y las personas inclusive de seguridad, usen un tapabocas con la parte de la boca transparente. Que a uno le parece algo como muy básico, pero en realidad, claro, al ser una comunidad minoritaria, nadie lo piensa. No sé, Irina, si vos querés compartirnos un poco... Marianela, perdóname. Sí. Te quería consultar lo siguiente. Tengo entendido que hay algunas aplicaciones con imágenes que vos podés mostrarle a los chicos y que podrían ayudarte. ¿Tenés alguna de ellas que quieras recomendar? Mira, yo no uso aplicaciones, pero yo las puedo pasar si no hay inconvenientes en compartirlo por la página. Lo que yo puedo hacer es pasarles al Facebook los links o los nombres de las aplicaciones que hay, y ustedes compartirlos en la página de Facebook, si se puede. Sí, a veces se pierde un poco con todos los mensajes, pero creo que fue esta semana
les compartí 2 aplicaciones que Alegría había compartido en su Instagram, que eran sobre lengua de señas. ¿En la página? Les compartí en el grupo de WhatsApp de la red. Está. Por ahí lo podemos tener y la gente que quiera nos pide al mail de la red y se los enviamos. Sí, incluso uno cuando busca material, lo que siempre se tiene que asegurar es, hay una aplicación que yo no recuerdo el nombre, pero hay una que la creó hace unos años relativamente una chica sorda, que fue una tesis de su universidad, no sé si estamos hablando de la misma. Yo no me acuerdo el nombre, pero la puedo buscar porque, bueno, realmente yo no uso aplicaciones, pero se las hemos pasado a los padres. Ahí alguien pasó. Anto. El Instagram de Alegría y su hermana lo pasaron ahí ya lo pasaron por el chat. Y siempre que ustedes busquen información en videos o en algo, asegúrense de poner que sea lengua de señas argentina. Porque por ahí encuentran un video y les aparece lengua de señas colombiana o chilena. Tiene que ser lengua de señas argentina. Y ahí alguien cuenta, Antonella, que muestra mini videos enseñando señas básicas en el Instagram de Alegría y su hermana. No sé, Irina, ¿vos querés contar Hola, buen día. experiencia con la lengua de señas? Sí, yo trabajo actualmente en CEDICA, que es un centro de terapias asistidas con caballos acá en La Plata, pero particularmente no tenemos ningún alumno hipocúsico o persona sorda en pista, pero sí he trabajado con personas hipocúsicas y sordas, soy docente. Me formé en lengua de señas por una necesidad que a mí me interesaba, pero lo que sí me encontré tal vez al momento de trabajar, la resistencia por parte de las familias a veces, que piensan que con el implante coclear, con esto que vos decías de la necesidad de que sean parte de la cultura oyente, y se pierde, me pasó con una alumna, de que ella me buscaba en la escuela, si bien las maestras usaban lengua de señas, la familia había pedido que no lo usaran, como que le imponían que no se usara la lengua, y lo que pasó era que me buscaba y yo decidí igual hablar con ella en lengua de señas porque me parece importante tener en cuenta que más allá de la cultura visual de la lengua de señas es la cultura sorda a la cual pertenecen. Y era como poner una barrera en la que después de grandes pasa mucho cuando son de familias oyentes, que las mismas personas sordas a veces no se pueden comunicar con la comunidad a la cual pertenecen. Y hay todo ahí, me parece, la importancia de que tengan el acceso, independientemente si sea un código interno dentro de la pista, con las herramientas que tengan, porque después es muy notorio cuando vienen de no haber tenido la lengua de señas como herramienta y acceso para la comunicación. Sí, sobre todo Hay una importante aplicación de CEDICA, ¿no? ¿Cómo? ¿Hay una aplicación que hizo CEDICA o...? Sí, esa aplicación... CEDICA tiene, en realidad, tal vez la aplicación que vos decís es el Hermes, que es un sistema de comunicación alternativa y aumentativa, pero sirve igual porque funciona con pictogramas, pero se creó en realidad en relación a las personas con TEA. Igual claro, pero es válido. Sirve esa que vos decís. Tal cual. Sirve ahora la porque semana que viene va a haber una presentación del Hermes, si les interesa. Como vos decís, Martín, sirve, y también sirve, ¿qué otra cosa sirve? Si hay algo que yo veo que la persona no me está entendiendo, ahora con las posibilidades de comunicación que tenemos, más allá de la aplicación en lengua de señas, obviamente está buenísimo. Si ingresa a mi grupo Yo creo que también lo que tiene de positivo trabajar con caballos es que una de las cosas que no necesita la persona sorda para comunicarse con el caballo es la oralidad, ¿sí? Si bien nosotros tenemos muchas ayudas que tienen que ver con los sonidos, que incluso
en algunos alumnos los han aprendido, como esto de chistar, generalmente la forma de comunicarnos que tenemos con los caballos es corporal y gestual, ¿sí? Y la forma que ellos tienen de comunicarse con nosotros también. Por ahí Martín también me puede ayudar mucho más. Entonces yo creo que es un mundo en el cual nosotros tenemos creo que la responsabilidad de abrirlo, ¿sí? Para las personas sordas, más allá de que nosotros no manejemos la lengua de señas, una posibilidad de que ellos tengan de comunicarse con un animal que es totalmente gestual y corporal. Entonces, cuando ellos pueden lograr interpretar, y lo hacen mucho más rápido que nosotros los oyentes, ingresan a esto de que decía Mari, que pasa con muchos de los chicos, que empieza a ser como su lugar en el mundo, ¿no? Y su lugar de pertenencia, porque para montar a caballo no necesitan oír. Entonces, creo que es responsabilidad de los que estamos en equino hacer un primer abordaje, si se quiere, cuando son más pequeños o incluso en adultos, desde mucha asistencia o tal vez algo más terapéutico, pero no perder de vista la posibilidad enorme que tienen en cuanto a lo deportivo, o recreativo también, si se quiere. Sí. Bueno, y un poco para terminar esto que vos decís, en donde es un mundo, en donde justamente esto de que no se necesita para la conexión con el caballo y para el mundo de la equinoterapia, y todos sabemos que sí, las consignas son importantes porque es como vos decís, hay que prestar atención a la seguridad y a todo, pero es un lugar en el mundo, el lugar de cualquier fundación o centro de equinoterapia, volviendo al caso de Melody, por ahí esto de que yo más que nada quería transmitirles esto de que le preguntaba a Rita en el inicio de la reunión, y bueno, hay gente que sabe de discapacidad y no sabe tanto de caballos. A mí me pasa que particularmente yo me tengo que apoyar mucho en la gente de la fundación, porque hace realmente poco de la equinoterapia, o sea, si bien a uno le parece que hace mucho, o sea, si vos decís 8 años, te dicen, hay un montón, lo cual para mí es poco porque yo considero que la experiencia viene después de, no sé, como soy yo, me parece que después de los 10 o 15 años. Ahí yo ya digo que uno puede, bueno, hablar de experiencia. Pero es esto de que apoyarse en el trabajo en el equipo. Si yo no conozco específicamente sobre una discapacidad, y bueno, me tengo que apoyar en el otro que sabe y juntos hacer y aunar esos recursos. Como decía Irina, lamentablemente a veces nos encontramos con familias, y esto es real, y por ahí a alguno le parece fuerte, pero sí es real que también es la decisión de cada familia. Por eso me parece valioso lo que decía Irina. Irina dijo, a mí la nena no hablaba lengua de señas y ella me buscaba a mí para hablar. ¿Por qué la buscaba a ella para hablar? Porque la buscaba para contarle lo que sentía, porque era la que manejaba su lengua. Entonces, si de repente de hecho, nosotros nos lo hemos planteado con Emilia en equinoterapia, si bien una niña no habla con las manos, bueno, en equinoterapia es un lugar en donde buscamos que todo fluya para todos, o sea, es muy difícil cuando uno dice cómo enfrentarse a una familia, pero sí es real que uno tiene que defender que ese chico, para decir lo que siente, necesita hacerlo de otra manera. Entonces, lo que uno prioriza en el encuentro es la comunicación, y que así sea siempre, para mí. Porque si no, es como cuando empezamos la charla. Yo cuando me empecé presentando, cuando nosotros iniciamos hoy a la mañana, les empecé hablando en lengua de señas. ¿Y cuál fue la sensación? No entiendo nada. Estoy perdiendo información. Si la sea un poco tironeada, nosotros podemos ser un lugar donde le vayamos abriendo a la familia una puerta a pensar distinto.
a pensar que ese chico necesita tal vez relajarse en la situación de comunicación. Y como decía Emilia, la experiencia que nosotros tenemos en equinoterapia con los chicos sordos es que es un lugar en donde no necesitan de ese esfuerzo sobrehumano de comunicación, ¿se entiende? Porque si yo en este momento, ustedes me dejan de escuchar y me ven solamente mover la boca, es un esfuerzo que yo lo califico como sobrehumano leer los labios. No sé qué piensan ustedes, pero me parece que es mejor que nosotros nos adaptemos a la manera que necesitan de comunicarse. Se te escucha muy cortado, Marianela. Prácticamente nada. La cultura del sordo es una cultura visual, es la cultura sorda visual. ¿Se entendió? Bueno, dice que quedan 7 minutos. Yo, bueno, bueno, gracias a todos. Ahí Cecilia dice, bueno, unos problemas de conexión. Los invito a aprender lengua de señas igual, porque es maravillosa. Y también los invito a no tener miedo y también a eso, a arreglarse con los recursos que uno pueda. Trabajar, dicen, sobre lo literario y lo concreto, y no en lo abstracto, totalmente. Les pido disculpas por las situaciones de conexión, y bueno, no sé, lo que pueda estar al alcance de que pueda acercarles al Facebook o compartir en el grupo de WhatsApp, no tengo problema. Y bueno, y haberse conectado tantas veces. Muchísimas gracias vos, Marianela, por brindarnos tu tiempo. Y solamente me había quedado... No, está bien. Solamente me había quedado por decirle a Martín, que él preguntaba sobre las aplicaciones. Yo pensaba que ahora con tanta tecnología, yo muchas veces en el aula, si hay algo que no me están entendiendo, lo busco en el celu y les muestro la imagen. Que ese también es un recurso, o sea, si hay algo que no me están entendiendo, tengo el recurso de la imagen siempre a mano. Así que, bueno. Excelente No la sé charla, si alguien... Marianela. ¿Cómo? Excelente la charla, súper clara fuiste. Ay, no sé, yo siempre me quedo nerviosa, pero es por la conexión, me parece. No, se entendió perfecto, creo que todos estamos de acuerdo en eso. Clarísima, clarísima. Bueno, ojalá nos podamos encontrar en algún momento en vivo y en directo, que siempre va a ser más disfrutable. Totalmente. Gracias a las personas que compartieron la experiencia, y bueno, y a Esther le agradezco también y a la gente, y a Irina, que sin ser específicamente profesores de sordos se interesaron también para aprender la lengua de señas, y a todo el que tenga ganas, que se ponga a aprender.